señores, lo habíamos anunciado. El libro se llama Los perros me hablan. Su autor es el psicoanalista Jorge Bafico. El libro contiene 8 historias de asesinos seriales, pero básicamente es un libro sobre la locura y la muerte, y en particular sobre la maldad humana. En días en que la información aquí en nuestro país está marcando circunstancias que nos sorprenden, ¿verdad? Nos estremecen, como decíamos, el asesinato, por ejemplo, del guardia, lo expresábamos más temprano, del supermercado de la avenida Uruguay y Paraguay, prácticamente ejecutado de un balazo en la cabeza, cuando el hombre pedía por su vida, por su hija, y el hecho ocurrido ayer y protagonizado por gente muy joven, niños prácticamente, apareando a un perro y filmando la situación para luego colgarlo en internet. Bueno, son hechos que de alguna manera hacen familiar esta propuesta de Jorge Bafico a propósito de la maldad humana. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Vamos a decir que Jorge Bafico es psicoanalista, es docente en el área de psicopatología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, es compilador de Manifestaciones de la Psicosis, un libro de Rocaviva, coautor de El entramado de la locura y autor de Casos locos, Introducción a la teoría lacaniana. Hablamos de amor, lo cotidiano y la realidad del síntoma. Y actualmente escribe en la revista Psicolibros Guaslala, participa como columnista en el programa Abre Palabras y además ha publicado varios artículos y trabajos, así como ponencias en jornadas nacionales e internacionales. Los perros me hablan. Toma como punto de partida hechos reales. Toma 6 casos de asesinos seriales reales y 2 ficciones, que las 2 ficciones que son Aníbal Lecter del Silencio de los Inocentes, la película, y la serie Dexter, que es una serie que ha tenido mucha repercusión internacional, están basados, ¿no? Son prototipos de asesinos seriales. Eso es un poco el juego que yo intenté hacer con estas ficciones, y después sí trabajar más profundamente lo que tiene que ver con los casos, ¿no? Claro. La propuesta, veíamos en la contratapa, es la maldad humana, el tema del mal. Un tema que, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después los campos de concentración, el mal se instaló como un gran asunto de especulación filosófica y además de especulación en el mejor sentido, ¿no? Sí. Y de hipótesis sobre cuánto de mal contiene el ser humano, cuánto de destructivo hay en nosotros mismos. Sí. Yo en realidad no hice una investigación profunda sobre el concepto de maldad, que sí hay autores que lo han investigado profundamente. De hecho, hasta ahora actualmente hay lo que se llama el índice de maldad, ¿no? Donde los sujetos son evaluados de acuerdo a ese índice. No, yo lo que intenté hacer es trabajar con asesinos seriales, ¿no? Con las historias de los asesinos seriales, porque hay algunos autores, como el criminólogo Robert Ressler, que es un investigador del FBI, que fue el que termina acuñando el término asesino serial. Es una persona que ha internacionalmente muy reconocida, pero además que ha asesorado, por ejemplo, la película El Silencio de los Inocentes. Claro. Y estas series criminológicas que se dan en cable. Y él plantea como que hay un perfil del asesino serial, y yo planteo de que no, de que en realidad no hay un perfil. Pero con respecto a tu pregunta de qué es lo que nos está pasando en este tiempo, ¿no? Yo creo que maldad, el psicoanálisis no trabaja sobre el concepto de maldad, pero sí de alguna manera lo que plantea es que hay cierta maldad en todos nosotros. El tema es cómo nosotros podemos sublimar o reprimir todos esos impulsos, ¿no? Lo que sí maldad hubo en toda la historia, por supuesto. Yo creo que a partir de los últimos tiempos de la Segunda Guerra, quizás la maldad capaz que es la misma, pero se ha mediatizado más. Es decir, sí, ahora uno ve la muerte en tiempo real. Es decir, uno está viviendo una guerra, ¿no? Casi al lado, ¿no? Lo que me parece sí que está pasando en los últimos tiempos, que antes había determinados paradigmas que funcionaban como para que el sujeto pudiera aquietarse en el sentido de la maldad, ¿no? Los padres, las instituciones, la religión, es decir, había determinados paradigmas que permitían que el sujeto tuviera ciertas normas
a las que respetar. Ahora, aparentemente, digamos, lo que está marcando la sociedad actual es que algo ahí está fallando. Por eso lo que uno ve es, por ejemplo, adolescentes mucho más transgresores. Esto que ha pasado, ¿no? De lo que pasó con este perro en el interior, ¿no? Que mataron a un perro. A mí lo que me llama profundamente la atención es no el acto de matar a un perro, que no es la primera vez que pasa, ni va a ser la última. Lo que sí me parece mucho más complejo es que eso se filme. Claro. Se grabe, ¿no? Por toda la tecnología que hay actualmente, esto que hablábamos, pero que se suba, ¿no? A una red social. Y ahí lo que no opera es un filtro por el lado de la culpa. Es decir, que en algún momento uno diga, bueno, ¿qué hice? ¿Por qué hice eso? No voy a... Hay algo que es mucho más complejo, me parece, que tiene que ver con algo a nivel justamente de la sanción que no está funcionando en estos tiempos, ¿no? En ese punto me parece que la maldad se expresa de otra manera, ¿no? Claro. Ahora, Jorge, tomando en cuenta este episodio, pero sin entrar en profundidad en él mismo, ¿no? Es decir, poniéndolo como punto de ejemplo y haciendo de pronto, obligándote a hacer psicoanálisis de 2 minutos. Digamos, ¿qué puede impulsar a una persona para tener una conducta de esa naturaleza? Porque yo creo que la exhibición precisamente de su propia crueldad, no sé si el chico, o un chico en estas circunstancias quiere establecer su poder frente a los demás. Eso podría ser, sí, una de las lecturas. Yo tanto con el libro como cuando hago una lectura de la realidad, trato de pensarlo siempre de la singularidad del sujeto, es decir, no del acto en sí mismo. El acto en sí mismo fue que mataron a un perro y lo subieron a internet, pero indudablemente me parece que cualquiera de esos muchachos debe haber tenido una predisposición diferente para hacerlo. Quizás alguno, como tú decís, una necesidad de mostrarse como poderoso, que eso pasa, digamos, sí, en alguna generar temor, ¿no? Generar temor, quizás un individuo, no sé si ese es el caso, no importa, estoy hablando en general, ¿no? Capaz que algunos individuos que son como muy apocados, muy tímidos, de repente encuentran ahí una llave, ¿no? Como de cierto poder, de mostrarse hacia los demás. Eso puede ser una de las explicaciones. Otra pueden ser explicaciones de otra índole, intoxicaciones por drogas, por alcohol. Pueden ser muchísimas explicaciones. Yo creo que justamente lo que el psicoanálisis intenta hacer, y yo por lo menos lo intento hacer en este libro, es tomando la singularidad, es decir, girando el punto de vista, no en el acto criminal, sino en la singularidad del sujeto, ¿no? En por qué lo cometió, ¿no? Que eso me parece que es el aporte que puede tener este libro, ¿no? Claro. ¿Por qué el mal nos atrae? Porque nos atrae en el cine, en la televisión, en la literatura, en la vida real. Sí. Los hechos de alta crueldad son altamente atractivos. ¿Por qué? Sí. También hay muchas explicaciones. Yo te digo lo que creo que puede ser una de las posibilidades, ¿no? No es solamente la maldad, sino es la transgresión. Es el poder hacer lo que uno no hace. Sí. La mayoría de la gente, digamos, puede fantasear con una cantidad de cosas. Puede fantasear con matar a alguien, ¿no? Cuando está muy enojado con alguien, le puede desear la muerte, pero no lo hace. Queda en el terreno de la fantasía. Es decir, muchos de nosotros, me refiero básicamente al terreno de la neurosis, que sería como bien entendida la normalidad, ¿no? Podemos desear, fantasear y nos retiramos en ese lugar, ¿no? En la fantasía. Pero hay otros sujetos que dan un paso más allá que el fantasear, que directamente lo hacen. Y eso de alguna forma me parece que al que no lo hace le genera cierta fascinación horrorosa, ¿no? Es decir, uno no puede dejar de verlo, ¿no? Porque uno le horroriza eso, pero igual lo ve. Porque si no, estos programas de violencia no tendrían tanto rating, ¿no? Sí. La violencia entendida a todo nivel. Ni siquiera estoy hablando de la violencia entendida a nivel del crimen. Estoy hablando, por ejemplo, la violencia de la palabra, que es lo que aparece en muchos programas de televisión actualmente. Es decir, donde los programas, el rating se basa básicamente en la confrontación verbal y en desnudar al otro moralmente. Bueno, tú hiciste esto, te acostaste con este, te acostaste con el otro, ¿no? Esa cosa que a mí lo que me preocupa no son estos programas, pues yo creo que el problema no son los programas de televisión son un reflejo de nuestra sociedad, son una especie de antena que capta lo que la gente quiere, ¿no? Y entonces de alguna manera los niños y los adolescentes empiezan a convivir con un modelo identificatorio donde la violencia verbal, ¿no? E insultar al otro, degradar al otro es lo común. Entonces también, de alguna forma, toda nuestra sociedad va cambiando, que es lo que uno está viendo en la clínica a nivel de la sintomatología actual. ¿Qué es lo que uno ve en la sintomatología actual? En el 1900, ¿qué aparecía? Problemas a nivel de las represiones sexuales, por ejemplo. Sujetos inhibidos, reprimidos. Ahora que ve sujetos transgresores, que no tienen límite. No, vienen los padres porque no saben qué hacer con los hijos. Del colegio los mandan a los muchachos porque no saben qué hacer con ellos. Es decir, hay algo a nivel de la sanción que está fallando, ¿no? Entonces, creo que nuestra sociedad también está cambiando en ese sentido. Entonces, la maldad obviamente que es el reflejo, porque la maldad, de alguna manera, lo que tiene que hacer es reprimirse, es censurarse, ¿no? Es contenerse, porque hay algo propio, innato en el sujeto que tiene que ver con la maldad. Claro, pero hay pautas culturales que deberíamos aprender
y no solamente en la escuela, en nuestra casa Claro, también, exacto. que actúan de esa manera, ¿no? De represor de nosotros mismos. Exacto. Ahora, lo extraordinario es que esa fascinación por la violencia, ¿verdad?, y los hechos policiales, en general tienen una actitud vergonzante por parte del que lo consume, y rechaza y protesta, muchas veces por la información policial. Sí, pero no deja de escucharla. No solamente deja de escucharla, es visible cuando un episodio policial ocurre, que tiene incluso, digamos, una resonancia importante, tiene más atractivo que un hecho político. No hay duda. No hay duda. Es extraordinario, Sí, salvo una situación límite, ¿verdad? Claro, Pero claro. digamos, frente a un anuncio del presidente que nos compete a todos, y frente a un episodio que conmueve, digamos, por sus aristas policiales, el que da más rating es este último. Sí. Entonces, está la protesta, ¿no? Pero está el consumo también. Sí. Yo me acuerdo que en el año 93 yo empecé a trabajar en la cárcel como psicólogo, yo era muy joven, en el penal de Libertad. Y en ese tiempo me acuerdo que estaba Pablo Goncalves, que era todo justo, se había producido ese acontecimiento, que lo habían capturado, un asesino serial que además de clase alta, viviendo en Carrasco, fue una conmoción, ¿no? Sí, Creo sí. que fue de las cosas más Caso fuertes interesantísimo, de los últimos 30 años, ¿no? Sí. Yo lo que me acuerdo, que yo lo vi mucho tiempo a él, pero lo que a mí me llamaba la atención es que toda la gente, técnicos y no técnicos, intentaban buscar una explicación al acontecimiento. Si todos daban, ¿no?, hipótesis y decían, bueno, pero mató a no mató a la otra, hizo esto, yo lo conocía, una vez hizo... Es decir, hay una gran angustia porque cuando uno no entiende por qué alguien puede hacer estas cosas, como en el caso de estos libros, de este libro donde aparecen estos asesinos seriales, lo que hace es una proyección de sentido, es decir, y trata de llenar con sentido algo que es incomprensible para el sujeto y que en realidad lo angustia. Pues yo digo que hay una fascinación horrorosa, ¿no? Aquello que no entendemos y que nos genera horror, pero al mismo tiempo sentimos cierta fascinación por ese personaje, ¿no? Por algo. Si uno dice la película El silencio de los inocentes, capaz que nadie se acuerda mucho del argumento, pero si uno dice Aníbal Lecter, enseguida se acuerda. Ah, sí. ¿Por Sí, qué? sí. Por lo que el personaje generaba, ¿no? Que es una estructura perversa desde el punto de vista clínico, es un tipo que tiene el saber, que sabe lo que quiere y le dice al otro, ¿no? Y eso para nosotros, que en realidad no funcionamos en ese circuito del saber, sino al contrario, funcionamos en el circuito de la falta de saber, bueno, realmente nos sorprende, nos conmociona, ¿no? Nos angustia, pero al mismo tiempo nos fascina, ¿no? Sí, comía de sus víctimas, con música, si mal no recuerdo, de Franz Liszt, me parece que era, música clásica, estoy seguro. Sí, música clásica, y ópera también escuchaba. Sí, es decir, que era un individuo de alto contenido cultural, refinado, y que llegaba al punto límite de su refinamiento, según él, ingiriendo a las personas que mataba. Sí, claro. Él tenía toda una teoría muy consistente que además la mostraba públicamente, se la hacía escuchar al otro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, para nosotros, que no estamos como girando en otro circuito, realmente eso no lo podemos entender de ninguna forma, pero al mismo tiempo nos genera algo, ¿no? Y por eso yo me parece que los programas mismo los informativos, toda la parte policial tiene tanto interés en la gente, más allá que la gente se queje de eso. Es decir, hay un morbo, lo mismo que las guerras. ¿Quién se puede poner frente a un televisor y mirar cómo matan gente? Todos. Hay una película, no me acuerdo cuál era bien el nombre, pero una película donde era una especie de juego que proponía el criminal, el asesino tenía una persona que mientras más miraban gente por internet, más rápido podía morir, ¿no? Y moría en segundos, ¿no? Porque el tema de la información era tan rápida, la gente no, justamente, si uno no mira, le iba a salvar la vida, pero lo que hacía la gente era mirar, ¿no? Claro, desde ese punto de vista, y ahora vamos a hacer una pausa y hablamos del libro. Desde ese punto de vista, ¿qué se observa en la clínica? ¿Qué se observa en el consultorio, en la consulta? ¿Se observa un ánimo transgresor? Tú señalabas recién, bueno, cada vez mayor. Antes era la represión, ahora es la transgresión. Padres que no pueden con los hijos. Pero ¿qué estamos haciendo con los adultos? ¿O qué estamos haciendo los adultos, verdad? ¿Qué estamos haciendo con los jóvenes y qué estamos haciendo con nosotros mismos? ¿Cómo se expresa esa transgresión? En la clínica lo que por lo menos yo estoy viendo, no quiere decir que se vea solamente eso, pero lo que yo veo
es un tiempo bastante contradictorio, ¿no? En un tiempo donde están las redes sociales y uno está conectado todo el tiempo, permanentemente, es decir, sale a la calle, tiene un celular y con ese celular puede hacer muchísimas cosas, es el tiempo donde hay menos diálogo, ¿no? Donde el sujeto se siente más solo. Por eso aparecen las depresiones, las distimias, que son esos estados de abatimiento, de tristeza profunda, ¿no? Después estamos en un tiempo donde la sexualidad es moneda corriente, no es un problema como era antes. Sin embargo, los individuos se siguen sintiendo solos, sienten la falta de amor, aunque tengan relaciones sexuales. Estamos en un tiempo donde los padres tienen mucho más acceso al diálogo con sus hijos, ¿no? Antes los padres no se enteraban de lo que le pasaba a un hijo en el colegio, por ejemplo. El padre no estaba para eso. Ahora el padre está todo el tiempo sabiendo lo que pasa a su hijo y hay cada vez más incomunicación entre padres e hijos. Es decir, el circuito, hay algo en relación a esto de la sanción, está fallando. Y yo me parece que lo que me parece como más preocupante en este tiempo es que hay determinadas, lo que llaman patologías del acto, por ejemplo, el tema de las adicciones o el tema de la transgresión en sí misma, ¿no? Esta necesidad de pasar el límite, ¿no? Se está viendo con mucha fuerza, ¿no? Es decir, me parece que el problema que también está pasando es que la función del psicólogo se está corriendo de lugar y yo creo que está mal para el lugar que se está corriendo. El psicólogo empieza a ser un lugar de una especie de comité de ética o de comité de sanción, donde tiene que decir cómo tiene que hacer los padres con sus hijos, o tiene que dar determinadas directivas paternas. Sí, un juez de familia. Que eso no es la función del psicólogo, y es lo que no se entiende. Me parece que eso está generando algunos problemas, algunos cortocircuitos en las dinámicas, que son profundas y van a tener efecto. ¿Por qué? Porque el psicólogo está para otra cosa, y la familia está para otra cosa, y el colegio está para otra cosa. Entonces, cuando se intercambian los lugares, y el psicólogo termina siendo casi el padre, y los padres terminan siendo los hermanos, y el colegio no se puede hacer cargo porque no se puede, yo creo que ahí el niño o el adolescente empieza a llamar la atención por el lado de los síntomas. Por ejemplo, se están viendo en los niños, yo no trabajo con niños, ¿no? Pero sí lo escucho, alguna supervisión que hago con colegas, ataques de pánico y fobias profundas. Si bien la fobia es algo bastante característico en la infancia, los niños se despiertan llorando porque tuvieron sueños feos o tienen fobias a algún animal o alguna situación, se están produciendo fobias muy profundas en los niños, que también tienen que ver con una dinámica en relación a la familia que está fallando, y una de las sintomatologías características es esa, ¿no? El pánico, el miedo permanente, ¿no? Cuando los padres lo que tratan increíblemente es protegerlo más, hablar más con el niño, es una cosa como contradictoria, ¿no? Antes los padres estaban menos presentes, pero tenían un lugar de contención y de sanción mucho más profunda. Ahora que estos padres nuevos que somos padres negociadores con nuestros hijos. Negociamos. Sí. ¿No? Si haces tal cosa, te regalo tal cosa. Tenemos temor además de dar órdenes, exacto, de imponernos. Exacto, porque hasta socialmente está eso penado, lo cual yo no estoy a favor de golpear a los hijos, ni mucho menos, pero digamos, antes el padre podía castigar a su hijo. ¿Tampoco? ¿Un tastazo en la cola tampoco? Es que yo a veces ¿Nos vuelve locos? Yo creo que a veces el límite es necesario. Es necesario, y el límite no es solamente el golpe. Pero ¿qué pasa ahora? Parece que está mal visto que el padre sancione a un hijo, que le ponga cierto límite. El niño a veces pide lo que hay un fabuloso sketch de Luthier, donde el niño pide y pregunta sobre la gallinita y al final el padre le dice ¿por qué no? Y se terminó el problema, porque la función del padre, lamentablemente a veces, es decir que no. Por supuesto que es dolorosísimo tener que sancionar a un hijo, mandarlo en penitencia, decirle que no, ponerle una sanción, no dejarlo hacer algo que él quiere, pero a veces es necesario para la formación psíquica de ese niño. Te vuelvo a preguntar, ¿estás en la cola no? Yo creo que a veces un chachazo en la cola no necesariamente es malo. Creo que a veces puede ser necesario. Todo depende del chachazo en la cola que sea. Eso claro, no es una apología, pero el también depende de la sanción. Porque obvio, si lo encerramos 3 años en una habitación, bueno, la sanción está mal. Claro. Todo con límites, yo creo que ¿no? el padre, lamentablemente, tiene que cumplir una función. Es inherente. Y la función inherente del padre es decir que no, pero el no viene entendido. Y eso a veces los padres no lo entienden. Y el hijo no está buscando en el fondo, cuando es transgresor, que alguien le pare el carro, que alguien le ponga límites. Muchas veces. Que le diga, ¿se terminó? Muchas veces. De hecho, muchos niños... ¿Cuál es la sintomatología mayor en los niños ahora, actualmente? En los colegios, en las escuelas. Es ahí donde marcan. La transgresión aparece ahí muy fuertemente. Entonces, ¿qué hacen los niños? Empiezan a pedir un límite. Entonces, van buscando, hasta, por ejemplo, la otra vez me cuentan un caso de un niño que le pide a la maestra, maestra, ¿puedo dibujar en el pizarrón? Y va y dibuja un miembro viril, ¿no? Una cosa bastante fuerte, ¿no? Sí, agresiva. Seguramente, de alguna manera, los niños piden alguna sanción
de alguien, de un lugar paterno. El lugar paterno puede ser ocupado no necesariamente por el padre, puede ser ocupado por alguna función que tenga que ver con eso, ¿no? Y creo que es necesario a veces, que el amor es muy importante, pero la sanción es igualmente importante. Señores, hacemos una pausa y ya entramos en profundidad en los contenidos de este libro, Los perros me hablan, de Jorge Bafico, 8 historias de asesinos seriales. Fue una presentación de MP, líder en medicina privada. AT, Soluciones Tecnológicas. Permite a su empresa reducir costos y aumentar la productividad. Nuestras especializaciones son virtualización, soporte y administración de su infraestructura, seguridad, soluciones on demand. AT, Soluciones Tecnológicas. Solidez y experiencia dedicados al desarrollo permanente de su empresa. Visítenos en at.com.uy. Con Antel comunicate gratis con tu plan joven. 5 destinos gratis, hasta 428 minutos para hablar con 5 amigos y un Nokia X200 por 424 pesos por mes. Informate más en www.antel.com.uy. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Mientras haya uruguayos con ganas de ahorrar con interés, Banco Bandes Uruguay estará junto a ellos con Ahorra y Siempre, plazo fijo disponible, un depósito en pesos o dólares que te permite contar con el dinero cuando lo necesites, sabiendo desde el principio qué rentabilidad tendrás, con intereses de hasta 9% en pesos. Sí, hasta 9% de tasa efectiva anual. Banco Bandes Uruguay, solidaridad y confianza financiera. Informate en bandes.com.uy o Fono Bandes 2 17 16. Muchas veces me preguntan cuál es el equipo ideal. Disfrútalo. Así es el Ideal 2. Dirección y alzacristales eléctricos. Bloqueo, aire acondicionado, audio con entrada USB. Excelente rendimiento. Ideal 2. Belleza de auto. Con el respaldo de Grupo ARE. Para. Es por acá. Estoy seguro. Apaga la camioneta, si escuchamos bien. ¿Escuchaste? Sí, baja el vidrio, bájalo. ¿Ves? Nos está respondiendo. ¿Qué nos va a estar respondiendo una ballena? Vení, bajemos. Tenés razón, no lo puedo creer. ¿Y ahora? Cerrala y vamos a acercarnos más al agua, dale. Sí, vamos. Fiat Strada Adventure Locker. La aventura te está llamando. Centro, La Teja, Malvin Alto, Unión, Prado, Ricaldoni, Parque Valle y muy pronto Ciudad de la Costa. SMI, Servicio Médico Integral. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670. Elegí ya tu auto nuevo. En BBVA, además de ofrecerte la mejor tasa y condiciones del mercado, te damos un beneficio adicional. 15% de descuento en tu seguro de automóviles Mapfre y hasta 10 cuotas sin recargo, abonando con tu tarjeta Visa o Mastercard BBVA. Informate sobre nuestros préstamos y convenios especiales de financiación llamando a nuestra línea BBVA 1929 o visita www.bbva.com.uy. BBVA, adelante. Llegó la Mega Lotería. Si sale viernes, la grande de 6 millones se transforma en 12 millones. Y los demás números sorteados duplican el premio. Festeja el doble con la Mega Lotería. Si al querer decir te quiero no aparecen las palabras, hay miradas y una flor. En el ramo de la novia, cuando llega el casamiento, hay un beso y una flor. Gerardo Flores, la mejor presencia en todo acontecimiento. 622-2347. Los sabores del mundo están en la esquina de Mazzini y Libertad. Tandori, un lugar imperdible, con la calidad, buen gusto y la tradición de siempre. Al mediodía, menú business. Reservas al 2-709-6616. Tandori, en Mazzini y Libertad. Presenta Canarias Edición Especial. Porque para un mate especial llega una yerba especial. Canarias, el mate de mi país.
perros me hablan. Hay un libro de Truman Capote que se llama Los perros ladran, y tienen de alguna manera algunos puntos de contacto, ¿verdad? No estoy diciendo que de alguna forma esta sea la repetición o un clon de ese libro, pero me da la impresión de que a través de la realidad y de la imagen que la realidad nos permite, el psicoanalista Jorge Bafico se aproxima con ejemplos a lo que los seres humanos podemos observar de algunos hechos que nos impactan. Es decir, el impacto público es utilizado en forma genuina, ¿verdad? Pura, artística, si se quiere, a partir de hechos reales. Era más fácil acudir a la realidad para hablar de ciertos temas que encontrar en la ficción. Yo tengo como una idea hace mucho tiempo que estoy intentando llevar adelante, que es que el psicoanálisis puede hablar de lo cotidiano. Es decir, que el psicoanálisis no sea esa cuestión en el consultorio donde uno no sabe mucho qué hacen los psicoanalistas, y los psicoanalistas tienden como cada vez a estar más solos, ¿no? Yo creo que la soledad del consultorio es muy mala para los psicoanalistas, particularmente. ¿Por qué? Porque uno empieza como a aislarse y se queda con el discurso del paciente y nada más que con eso, ¿no? Entonces estoy como en esta especie de cruzadas media solitaria, que me genera satisfacciones y de las otras también. Y bueno, y me parecía que el tema de los asesinos seriales a mí me interesó en realidad a partir de una serie que es la serie Dexter. Yo la veo en cable, me gusta mucho, me gusta cómo está armada, cómo está escrita, porque parece más una novela. Ahora las series, bueno, dicen que el futuro de los escritores van a ser las series de televisión, ¿no? Improbable. Cada vez son más consistentes. Y desde el punto de vista de la estructura de personalidad, de la estructura clínica de Dexter, me parecía muy interesante porque aparece como lo que se cree habitualmente, que el asesino serial es ese sujeto frío, que no siente angustia, conectado a la realidad, sabiendo perfectamente lo que hace, pero con un goce irrefrenable de matar, ¿no? Sin embargo, Dexter, a medida que empieza a transcurrir la serie, sobre todo a partir de la segunda temporada, yo veo que hay elementos que no hablan de esto, que por ejemplo habla, como decíamos hace un rato, Robert Ressler, ¿no? Y empieza a tener que ver con una estructura bastante más compleja desde el punto de vista psicopatológico, mucho más bizarra, que se acerca en términos populares a la locura. Entonces, a partir de eso yo digo, bueno, lo que podría estar bueno es tomar, desde el punto de vista clínico, 6 o 7 u 8 casos, los que sean, poder investigarlos uno a uno y no pensar la cuestión desde el crimen o desde el acto delictivo, sino pensarlo de la estructura del sujeto, que es lo que hace el psicoanálisis. Eso fue básicamente lo que hice. Una investigación con colaboradores que trabajaron junto conmigo en Facultad de Psicología y fuera de facultad. Hicimos una investigación de 3 años y elegimos lo que, por lo menos a mí me parecía, los casos más interesantes, que son los que fueron por lo menos más espectaculares desde el punto de vista de la prensa. Estoy hablando de los casos de la década del 70 y 80 en Estados Unidos, ¿no? Como Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, el hijo de Sam, Richard Chase. En Estados Unidos la sociedad en la década del 80 estuvo conmocionada por asesinos seriales hasta tal punto que mucha gente no salía de sus casas, ¿no? Entonces lo que hago es trabajo un poco las historias de esos sujetos, y yo creo, por lo menos que demuestro, que Robert Ressler no tiene razón, es decir, que no hay una patología única del asesino serial, sino que es un abanico que gira desde el punto de vista clínico entre lo que puede entenderse como una perversión, que sí, mucho más parecido a lo que es Aníbal Lecter, y francamente algunos casos de locura, de delirio, de alucinaciones muy, muy claros, pero que terminan concluyendo en un acto que es horroroso, que es el asesinato serial, ¿no? Claro. Hemos tenido, siempre hay mesas de debate, ¿verdad?, y de discusiones en nuestros trabajos, y se ha utilizado en los últimos días, a propósito de hechos ocurridos en Ciudad de la Costa, el término o la etiqueta, como se quiera llamarle, de violador serial. Y la discusión que yo planteé es que el violador siempre es serial, porque el violador siempre repite, digamos, el hecho de la violación. No sé si llega al grado de irrecuperable. Eso no llego a ese punto como para afirmarlo, por lo menos públicamente. Pero un violador, ¿no es siempre un violador serial? Cuando decís serial, no sé bien qué... Claro, violó a varias personas. Cuando violó a varias personas. Sí, Sí, claro, no hay duda.
es un violador serial. Es decir, técnicamente si comete más de 2 violaciones ya se puede llamar violador serial. Pero el violador no siempre repite su actitud. Y bueno, a veces lo agarran antes. Yo creo que tiene mucho que ver con la singularidad. Muchos de ellos sí repiten. Es más, yo vi muchísimos violadores cuando trabajaba como psicólogo en Concar, por ejemplo, porque estaba en el módulo donde estaban ellos, ¿no? Y hay algo, pero también son diferentes en su estructura, ¿no? Hay violadores que la violación es como parte de su vida. Son sujetos que han sido violados en su mundo, en su lugar, en su entorno, ¿no? Yo creo que el caso de este joven es diferente. Yo no he trabajado mucho, pero no he leído mucho, pero a este muchacho lo violan. De eso no hay duda. Y él lo plantea, él hace como una especie de novela, ¿no? Cuando cada uno habla de su vida, hace una novela. Él dice, bueno, a mí me violaron cuando era chico y de alguna forma hay algo de eso que yo no he podido superar y hay algo irrefrenable en mí. A mí lo que me llama mucho la atención de este muchacho es que aparentemente esto empieza hace poco tiempo en él. Siendo un individuo que fue universitario, tenía una familia, y en determinado momento aparentemente se desbarranca en algo irrefrenable porque él no lo puede parar. Él siente culpa, por lo menos lo dice públicamente, hay que ver si eso es así o no, y dice, bueno, enciérrenme y déjenme adentro de una cárcel. A mí me llama la atención, no es común eso escuchar en un violador. Yo he escuchado muchísimos violadores y la mayoría de los violadores dice, yo no fui, esto es mentira. ¿no? Sí, todas las cárceles del mundo está llena de inocentes. De inocentes, yo lo he escuchado mucho eso. Ahora, que un muchacho lo plantea en estos términos, y lo que a uno le llama la atención es que aparentemente esto se empieza en determinado momento de su historia. A mí lo que me llamaría la atención y me preguntaría es qué pasó hace un año, que es más o menos el tiempo donde él empieza, ¿no? Con estas violaciones seriales, en su vida para que él haga esto, ¿no? El que él dé el paso, es decir, que él pueda salir de la fantasía. Quizás la fantasía siempre estaba presente, pero él puede dar un paso y hacerlo. Yo creo que ese es el gran problema. Después de eso sí hay una serialidad. Cuando el sujeto traspasa determinadas barreras, después ya no hay una primera vez, no retorna. Eso se pasa mucho en las violaciones, ¿no? Pero digo, como lo que dije un par de veces, que me parece que es lo más importante, por lo menos lo que yo intento traer, no es el acto, no es la violación en sí misma, sino es la causa de por qué, que en cada uno yo creo que es diferente, aunque hay patrones, obviamente, de conducta que se repiten, ¿no? Vamos al libro. El caso de Ted Bundy, el asesino de la carretera. ¿No has tomado casos uruguayos? Lo que pasa es que casos uruguayos hay uno solo técnicamente, que es Pablo Goncalves. Yo podría, si hubiera querido, podría haber hecho un libro muy vendible si habla de Goncalves, no tengo dudas, porque yo de hecho tenía material para hablar, lo entrevisté muchas veces. Pero Goncalves, ya lo he dicho en alguna otra oportunidad, Goncalves, si bien hay una declaración escrita de él, que él después niega, porque él dice que fue torturado, él siempre negó sus crímenes. Entonces, un psicoanalista que trabaja con la palabra, frente a un individuo que niega, es imposible. Yo no estoy diciendo que fue o que no fue, ni siquiera me estoy metiendo en ese tema. Estoy diciendo, nosotros trabajamos los psicoanalistas con lo que el sujeto dice de lo que hizo y buscando la explicación del por qué. Si el sujeto dice no lo hizo, de eso no voy a hablar, no hay caso. En ese sentido, si bien yo podría haber escrito, porque tengo muchas cosas, justamente por el trabajo que yo tenía en la cárcel como psicólogo, preferí que no tiene sentido. Y además es el único, es decir, no hay. Mismo en Latinoamérica está Garavito, que es el asesino serial desde el punto de vista objetivo más terrible de todos estos, porque fue el que mató más niños, por ejemplo, ¿no? Claro. En el caso de Pablo Goncalves habían 3 casos, 2 de ellos que parecían muy claros y uno que dejaba dudas. Sí. Sí, es parte es parte como del mito, ¿no? Esto es cierto. Que la gente como que se pone la camiseta para opinar, ¿no? Como que opina con cierta pasión, ¿no? Sí. Es parte de todo ese proceso, pero él fue penado, procesado y penado por los 3. Por los 3 asesinatos. Ted Bundy, el asesino de la carretera. Una línea para recordar el caso. Ted Bundy fue quizás el asesino serial de los últimos 50 años, para mí más terrible de todos. De hecho, Aníbal Lecter está inspirado en Ted Bundy. ¿Por qué? Porque Ted Bundy era justamente lo que se acerca al paradigma del asesino serial. Un tipo físicamente buen mozo, universitario, estudiante de psicología, estudiante de derecho, exitoso con las mujeres, gran poder de oratoria. Un tipo que absolutamente pasaba, nunca iba a entrar en los parámetros de un asesino, ¿no? Siempre salía impune y fue terrible. ¿Por qué? No solamente por los crímenes desde el punto de vista físico, de la violencia física, sino de la violencia psíquica que ejercían sus víctimas, hasta el final. Porque yo lo que trabajo en este libro, que es para mí lo que me parece más interesante la historia de Ted Bundy, es que después de todos los crímenes que él hizo, por supuesto, él nunca pidió perdón.
por supuesto, ¿no? Nunca se arrepintió, como algunos otros que sí. Entonces en su último momento, antes de morir, está sentenciado a la silla eléctrica. Él pide una entrevista con el líder del movimiento conservador de Estados Unidos, que era un personaje público muy fuerte, era un líder de opinión. Sí. Y él pide esa entrevista, y uno lo que pensaría es, bueno, pide esta entrevista para confesarse, para arrepentirse. No, lo que hace durante toda la entrevista es angustiar a este líder conservador de una forma tremenda. Entonces uno lo que yo planteo ahí es cómo la violencia en él es tan fuerte que ya no tiene que ver solamente con la violencia física, es la psíquica, que es mucho más complejo. Es decir, con un individuo, es un perverso como este caso, pero además es inteligente y tiene esa necesidad de lastimar al otro, es terrible. Lo que hay que hacer es estar bastante lejos de ese muchacho, ¿no? Dabson, que es el líder conservador, va con la esperanza de escuchar alguna suerte de arrepentimiento, ¿no? Y lo que le dice es, mire que hay muchos como yo que están esperando a sus hijas allá afuera. Esa es la frase final que le dice él, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Bien, el caso de David Berkowitz, el hijo de Sam. Bueno, este fue un caso reciente. Sí, es un caso de los últimos 20 años, es un caso que tuvo mucha prensa porque la gente estaba aterrorizada y no salía de sus casas porque era un individuo que mataba parejas dentro de los autos, ¿no? Este caso hace mención en el libro cuando habla Los perros me hablan, es el caso del hijo de Sam, no porque sea el caso más interesante quizás, pero justamente yo lo que demuestro en este personaje, el hijo de Sam, es que desde el punto de vista clínico es un psicótico, es una persona que está delirando, que tiene toda una teoría sobre los perros, que los perros le hablan y le dan órdenes para matar, y es bien diferente, por ejemplo, a Ted Bundy. Sin embargo, hacen lo mismo, es decir, son asesinos seriales, fueron condenados por eso, pero su estructura de personalidad son absolutamente disímiles, ¿no? Jeffrey Lionel Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Otro caso famoso, la década del 80, un asesino de homosexuales, que en realidad los mataba por amor, que es una cosa bastante rara. Él se enamoraba de sus víctimas, quería que se quedaran con él, entonces lo que él intentaba en realidad hacer era convertirlos en zombies, con métodos bastante poco ortodoxos, ¿no? En esa locura, porque también estamos hablando de una psicosis. Qué extraordinariamente diverso es el ser humano. Él tenía una teoría que él podía generar zombies, entonces probaba, pero mientras probaba los iba matando, ¿no? Pero era por amor, ¿eh? John Wayne, como el actor, el payaso asesino. Bueno, ese personaje fue el que inspiró a Stephen King en la película It, que fue una película que fue terrible. Sí. Y bueno, era un ser absolutamente contradictorio. Por ejemplo, sale una foto con la mujer de Ronald Reagan. Fue elegido el hombre del año en su ciudad. Era un hombre muy dispuesto a las causas sociales. De hecho, se vestía de payaso, iba a los hospitales con niños con leucemia a animarlo, y sin embargo era un asesino serial terrorífico, ¿no? Mataba también homosexuales. También era una cosa, desde el punto de vista clínico, muy compleja, ¿no? Porque era entre una perversión y una psicosis, si bien era una psicosis, con una fachada perversa, pero era un individuo bastante complejo. Fue de los casos más difíciles de analizar, ¿no? Richard... pero una cosita nomás de este caso que es interesantísimo. Una relación con su madre tan compleja como que, por ejemplo, su madre diga, yo tenía una mancha en el brazo, tenía una especie de lunar, un día el lunar me desaparece, dice la madre, y aparece en mi hijo. Para que te dé una idea, este muchacho, la historia que tiene con una madre que era una madre psicótica también. Claro. Richard Trenton Chase, el vampiro de Sacramento. Richard Chase es una de las historias que a uno hasta le podrían generar cierta lástima cuando lee el caso, porque de ser un asesino bastante terrible, además por el modus operandi, es un asesino serial desorganizado. Hay dos tipos de asesinos seriales. Está el organizado, que es Hannibal Lecter, por ejemplo, donde sabe lo que hace, es cuidadoso, es meticuloso, no deja ninguna huella. Y después están los otros desorganizados, que son francamente bizarros en su accionar, y Richard Chase es uno de ellos, que él tiene toda una teoría donde él cree que lo están envenenando y que su sangre se está convirtiendo en polvo. Y de la única forma que él puede hacer algo con eso es matando gente y chupándole la sangre. Por eso el sobrenombre del vampiro, ¿no? Es un caso que llama mucho la atención porque es un sujeto que desde su infancia, de su niñez, ya en su adolescencia empiezan a tener problemas con el tema de la sangre, mata animales, le chupa la sangre, lo ponen en un hospital psiquiátrico. Un individuo que todo el mundo sabía que era peligroso y lo dejan libre por un tema de camas.
Luis Alfredo Garavito, La Bestia. La Bestia, sí, es un caso bien actual, es el más reciente, está preso en Colombia. Lamentablemente en Colombia el tema, hay un vacío legal con respecto a este tipo de asesinos. Es un asesino de niños, mató más de 140 niños, pero se piensa que mató cerca de 200 en Colombia y en Ecuador. Es un individuo que se disfrazaba, tenía todo un procedimiento de seducción. Aparentemente va a tener 8 años preso y lo van a dejar en libertad por un tema legal. Es una cosa que llama muchísimo la atención, ¿no? Y bueno, hay un par de entrevistas que aparecen en internet que también son muy del estilo de Ted Bundy. Es un individuo donde ahora él dice que se ha curado de lo que era, y siempre tienen esa cuestión donde enseñan al otro lo que hay que hacer, ¿no? Esa cuestión es típica del perverso, ¿no? Es un caso bastante duro también, ¿no? ¿Cómo te acercaste leíste mucho sobre entrevistas, historias? Muchísimo. Tuve la suerte de trabajar con un grupo de colaboradoras que fuimos armando caso a caso. Eso nos llevó mucho tiempo, cerca de 1 año y medio, buscando todo el material posible, que es mucho, porque internet tiene cosas a favor y en contra, sí tiene una cantidad de información, pero no mucha información es fidedigna, claro, ¿no? Entonces se buscó la información, se filtró toda la información y después se fue armando un perfil en la historia desde el punto de vista psicoanalítico, y después se llegaron a determinadas conclusiones, ¿no? Sí, no es un libro para psicoanalistas exclusivamente. No. Es un libro para el lector común. Es un libro sí, es un libro que me parece que apunta a la gente que le interese la temática. Obviamente tiene alguna cuestión más técnica, pero claro, se trató de que pasara medio por fuera de la persona que, le quiere interesar el tema del por qué, ¿no? Yo lo que digo siempre, no hay... no lo decía yo, esto lo decía un gran amigo que murió hace poco, el gran psiquiatra Dagoberto Pupo. No hay una mirada única de la realidad. Tiene muchas miradas. Bueno, yo propongo una de tantas, ¿no? Que la gente puede estar de acuerdo conmigo o no, pero es para un público amplio, no hay duda. ¿Y el lector qué va a encontrar en este libro entonces? ¿Va a viajar hacia esas raíces de la maldad humana? Sí. Creo que va a viajar a las raíces de la maldad humana y a las raíces de la singularidad, que es lo que me parece más interesante, ¿no? De cómo hay un porqué de acuerdo a nuestra propia historia, y como cada uno ha ido metabolizando su historia para desencadenar diferentes cosas. Algunas de ellas, lamentablemente, son estos asesinos seriales que no tienen otra oportunidad que matar, porque ellos lo plantean así, es bastante fuerte, ¿no? Pero no puede hacer otra cosa que matar. Hay que ver en su historia por qué, ¿no? Señores, el libro, reiteramos, Los perros me hablan. ¿Por qué el título? Los perros me hablan. En realidad este libro se iba a llamar, yo propuse, Asesinos seriales. Punto. Sí. Y tanto la editora... Patricia Arvilla, como quien hizo la corrección del libro, que es Silvana Tanzi, que es una periodista muy conocida, me dijeron, sabes que ese nombre no nos gusta mucho, es muy duro. Entonces, un poco pensando en otros nombres, salió Los perros me hablan porque es una de las historias. Los perros me hablan es sobre el hijo de San, que le hablan los perros, ¿no? Y me parecía que era interesante porque además es como medio contradictorio, medio ambiguo, genera ambigüedad el nombre. Los perros me hablan, ¿quiénes son los perros? Es una historia, porque los perros le hablaban a ellos, pero también los perros pueden pensarse en estos asesinos seriales y me hablan. Yo creo que rescato en eso el hablar como del discurso que le interesa al psicoanálisis, ¿no? Que el sujeto pueda hablar. Los perros me hablan, me parecía que era un buen nombre y creo que ha gustado. Es un nombre que a la gente le llama la atención, ¿no? Señores, el libro entonces ya saben el título, Los perros me hablan, Ediciones de la Plaza. Su autor, el psicoanalista Jorge Bafico, nos acompañó esta mañana aquí en Tiempo Presente, más de 200 páginas donde nos vamos a encontrar con esa realidad cruda que el mundo genera, ¿verdad? Gracias, Bafico. No, por favor. La seguimos en una próxima, ¿eh? Señores, es Tiempo Presente en Oriental.